Y ahora hay un señor que se llama Ersan, fascista, colaborador con Petén y lógicamente con los fascistas ocupadores de Francia, que controla una parte importante de la prensa francesa. Y al final, esa experiencia francesa puede caer en las manos, además, del señor Ersan. La empresa del señor Hersan tiene un 25% de participación y es una empresa periodística francesa. El magnate de la prensa francesa, Robert Hersan, que fue durante un tiempo el editor de muchos periódicos en el país vecino, entre ellos Le Figaro, intentó a finales de los años 80 entrar en España, comprar varios periódicos, y uno de sus objetivos más ambiciosos fue comprar el Diario 16 en el momento en el que este periódico afrontaba una crisis muy traumática por el despido de don Pedro J. Ramírez como director. La crisis que había causado el despido de don Pedro J. Ramírez había supuesto el enfrentamiento entre los hermanos de Salas, don Juan Tomás de Salas, propietario de echar a Pedro J. Ramírez, y don Alfonso de Salas, contrario a echarle. Fue don Alfonso de Salas el que contactó con Hersan y le facilitó la lista de accionistas para que Hersan fuera hablando con ellos y les ofreciera enormes cantidades de dinero por quedarse con el periódico, entre ellos las propias acciones del señor de Salas. En estas gestiones por parte del grupo Hersan por quedarse con Diario 16, no solo colaboró don Pedro J. Ramírez y don Alfonso de Salas, también colaboró el Banco Banesto, porque él facilitó los créditos para que el grupo Hersan, cuyo representante en España era el abogado don Jesús Santaella, hiciera la oferta a los accionistas de Diario 16, y por otro lado, el propio expresidente del gobierno, don Adolfo Suárez, que ya trabajaba como lobista y también hizo gestiones a favor de que la gente le vendiera sus acciones. Y entonces, bueno, pues sí, se decía que gente relacionada con la operación del Mundo y con el propio Mario Conde estaban en esa operación, cuando el famoso Jesús Santaella, etcétera, ¿no? Yo creo que eso fue un episodio donde había gente del Mundo que él había contactado con gente del Mundo, y evidentemente, lo que pasa es que se intentaba lograr que Juan Tomás de Salas perdiera la mayoría, y entonces al perder la mayoría, pues entonces el grupo 16 hubiera caído en sus manos fácilmente. Un editorial del Diario 16 llamado Tiburoneo, la operación de Tiburoneo de Hersan, donde le citan como una persona que está ayudando a Hersan a supuestamente controlar el grupo 16 y descabalgar a don Juan Tomás de Salas. No sé si para recolocar al señor Pedro J, ¿para qué? Efectivamente, Hersan empezó a comprar a los accionistas del grupo 16, que no teníamos ningún derecho de tanteo ni de nada. En todo caso, no era ningún intento suyo de intentar hacerse con el control. Bueno, Hersan nos decía a nosotros que nos daba la dirección del periódico, claro, porque necesitaban españoles que dirigieran la empresa. Y quería mantener la línea editorial que había tenido el Diario 16 hasta ese momento. O sea, que sí pudo haber habido un retorno si hubiera salido esa operación. Lo que pasa es que ahí nosotros no intervinimos. Digo, bueno, pues si lo consigue y nos ofrece un buen trabajo y un sueldo adecuado, pues nosotros aceptamos, lógicamente. Vamos a ver, salgamos de dudas. ¿Se vende o no se vende el grupo 16? No, el que se vende es Hersan, creo. Hemos hablado de lo que llamó la operación, lo que hemos llamado la operación Hersan. Entonces, más o menos, en su libro Días de Papel ya comentaba algo, lo definía como un intento en el año 89, después de la salida de don Pedro J. Ramírez, del grupo francés Hersan, de comprar el grupo 16, que editaba Diario 16 y Cambio 16. Y más o menos lo que decía es que detrás de esa operación estaba don Mario Conde, presidente de la variedad, ¿no? Sí. Mira, fíjate, imagínate que tú tienes que dar una explicación. Si detrás de una operación que te afecta a ti no hay nadie importante, pues te quedas un poquito como... Ahora, si detrás, imagínate que en vez de estar yo detrás, estuviera Bush, ¿eh? O la masonería internacional, pues la cosa tiene otro nivel. No, estaba yo en la Unión y el Fénix y me dijo el director general comercial, estaba yo en el Fénix porque eran todos presidentes del Fénix, que había un crédito que había pedido el grupo francés Hersan porque tenía una OPA amistosa con Salas, que era el dueño de Diario 16. Y era un crédito de, me parece que eran unos 500 millones de pesetas, una cosa así. Y yo le dije, pero ¿tienen garantía? Joder, Hersan es un grupo muy potente. ¿Y lo sabe Salas? Me dijo, sí, están de acuerdo. Bueno, pues haz una cosa, le dije. Llama a Salas y le preguntas a ver si está de acuerdo, y si está de acuerdo, pues lo hacéis para no meternos en líos. Yo esa tarde me iba a Sevilla. Y resulta que en Sevilla, en esa cena que yo iba a estar, estaba también invitado Salas. O no fue, o no sé qué. Y entonces me encontré con la gratísima sorpresa de que Salas dijo que era una operación hostil y que estaba Banesto detrás.
O sea, una cosa absolutamente insólita. Como luego dices, anda, pero si el representante de Jerez en España era Jesús Santaella, pues que luego tuvo una relación... Pues es que yo no lo conocía. En ese momento no... No, vamos, no tenía... Yo el primer contacto con Santaella en ese sentido es en el año 1993, después... No, 1994, o quizás incluso 95, no lo sé, a raíz Pero es que Diario 16, el problema es que Diario 16, desde el momento en que el mundo tenía éxito, estaba condenado. Entre los que vendieron sus acciones a los franceses estuvo don Matías Cortés, que a pesar de ser consejero de Prisa, aún mantenía acciones en el Grupo 16 y en ese momento se las vendió a los franceses. El exministro don Jaime García Lloveros, que también vendió sus acciones a los franceses. Don César Pondiane, que era uno de los fundadores del Grupo 16, uno de los 16 que todavía quedaba. Don José Enrique García Romeu, que había sido subgobernador del Banco de España con Adolfo Suárez y que aún mantenía unas acciones, que también las vendió y además hizo gestiones a otros accionistas para que también vendieran. Y probablemente quien más le dolió a don Juan Tomás de Salas, que es que la viuda de su amigo de toda la vida, don Romualdo de Toledo, también vendió sus acciones a los franceses. Que fue entonces cuando le llamó don Juan Tomás de Salas y le dijo: te maldigo a ti y a tus hijos. Porque ella decía que había vendido pensando en sus hijos y porque el dinero era muy bueno y ella tenía que pensar en sus hijos. Y entonces Salas le dijo aquello de te maldigo a ti y a tus hijos, que pues digamos demostraba que lo estaba tomando muy mal. Consiguió reunir el 34% de las acciones del periódico Diario 16 en muy poco tiempo. No, aparte ya es que ya no queda nada que comprar porque he comprado yo todo y lo que quedaba pues está ahí medio en venta, medio en no sé qué, con el problema de Ersan ya no queda ni una acción. Si estas cosas solo ocurren cuando uno tiene mucho éxito. Entonces, como esta empresa está hecha pues con todos los luchadores contra el franquismo de aquellas épocas, unos cuantos de vez en cuando se dan cuenta que sus acciones valen una barbaridad de dinero y que de repente llega otro señor raro francés y le ofrece 300, bueno, y se vuelve loco. Y la codicia puede más allá que, digamos, sus lealtades. Entonces, nos ofreció un precio muy bueno de la época y vendió la viuda de Romualdo de Toledo. Yo vendí, Ersan consiguió hacerse con el 30% del grupo, pero el 30% lo único que le permitía era negociar con un poco más de fuerza con Juan Tomás, pero Juan Tomás mantenía el 51%. Bueno, hubo un momento en que algunos accionistas estuvieron a punto de, no perdería la mayoría, pero a punto de perderlo, podría haber estado. Es verdad que luego aquello se impugnaría porque Ersan no estaba comprando las acciones de la empresa editora de Diario 16, que era Impresa. Estaba comprando acciones de la sociedad Impulsa, el grupo 16, que teóricamente era lo que incluía todo. La revista Cambio 16, el periódico Diario 16 y también la fantasmal Radio 16, un intento de radio que no había funcionado y sus emisoras prácticamente se habían arrendado, pero que seguía siendo de la sociedad Impulsa. Y por ley, un grupo extranjero no podía comprar un grupo que tuviera emisoras de radio sin el beneplácito del Consejo de Ministros. ¿Se vende o no se vende el Grupo 16? No, el que se vende es Ersan, creo. No, la venta ha desaparecido, no existe. Es nula de pleno derecho, no ha ocurrido nunca. Lo que pasa es que se han equivocado, lo han hecho bastante mal. Yo creo que este chico Santaella, que hace declaraciones a la prensa un poco enloquecidas, pues se haya dejado llevar por la lengua más que por la cabeza. Claro, estos chicos han contestado: pues no queremos la radio, queremos Cambio y Diario. Bueno, sí, yo quiero a su abuelita, ¿no? A mí que me importa la radio, es de esta santa casa, le guste o no le guste al señor Ersan. Que fue el error de que dijeron los franceses: oiga, que nosotros no queremos esa Radio 16, solo queremos el periódico. Dijeron: pero habéis comprado no acciones de Impresa, sino de Impulsa. Con lo cual, a pechugar. Entonces se empezó a congelar todo, al final todo acabó en una larguísima negociación, por la cual Salas aceptó que los franceses entraran, pero con un porcentaje muy inferior, y al final la mayor parte de las acciones, la gestión, digamos, de Impulsa y de Impresa, quedó ambas en una nueva sociedad creada a toda prisa llamada Altaya.
que es la que lo controló todo. Entonces, aunque los de Ersan tuvieran mayoría en el consejo de administración de no sé qué empresa, en el fondo quien asumía el control de todas las sociedades, el paquete mayoritario de Impulsa y empresa quedaba en Altaya, y el consejo de administración, por tanto, del grupo 16 dejaba de importar, porque de facto el consejo de administración que importaba pasaba a ser el de Altaya, donde estaba don Juan Tomás de Salas y donde uno de sus principales socios era don Manuel de la Concha, del Banco Ibercorp. La relación entre don Juan Tomás de Salas y el señor de la Concha, que en aquel momento le ayudó a retener el control de Diario 16 y de Cambio 16, luego se vería fatal cuando el nombre de Banco Ibercorp quedaría asociado a un caso de corrupción. Nosotros no somos cómplices de nada, Pedro J. Nosotros somos un grupo de profesionales que lo hacemos lo mejor que podemos y que nos dejamos todos los días la piel por hacer un periodismo serio, riguroso, responsable y respetuoso con la gente. Eso, perdón, eso es lo que hacemos en Diario 16. Y si tú me vienes con esa infamia y esa pequeña canañada, pues yo voy y te digo, pues que tú eres un sicario de Mario Conde. Y en ese sentido es como lo tienes que entender.